Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Permítame presentarme. Mi nombre es Joel Párraga Malavé. Soy un estudiante de cuarto semestre de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de Ingeniería Industrial. El tema que le voy a tratar el día de hoy es metrología y dicho esto, comencemos. Los temas que vamos a tratar en esta asignación son: ¿qué es la metrología? Una breve historia de la metrología, qué significa el término medir, la clasificación de la metrología, lo que son los instrumentos de medición, las características, la metrología en el Ecuador y por último la importancia y la necesidad de las mediciones. El primer tema que tenemos es: ¿qué es la metrología? Metrología es la ciencia e ingeniería de la medida, incluyendo el estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Actúa tanto en los ámbitos científicos, industrial y legal, como en cualquier otro demandado por la sociedad. Su objetivo fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, garantizando la trazabilidad de los procesos y la consecución de la exactitud requerida en cada caso, ¿no? Empleando para ello instrumentos, métodos y los medios apropiados. La metrología tiene dos características muy importantes, que son el resultado de la medición y la incertidumbre de medida. Tenemos lo que es una breve historia de la metrología. Desde la antigüedad, ya en Babilonia, Egipto, Judea, Grecia y Roma, el hombre ha manifestado un especial interés por la medición de todo aquello que lo rodea. Por ejemplo, el tiempo, el espacio, la temperatura, la masa, el volumen, la longitud, etcétera, ¿no? Esta práctica es la que ha llevado a desarrollar diferentes sistemas de medidas que le han permitido evaluar y describir el entorno en el que vivían en función de sus necesidades, ¿no? Como por ejemplo, muchos historiadores debaten el origen de la metrología, pero sin duda alguna todos coinciden que su origen se remonta a una necesidad económica. Por ejemplo, el intercambio de bienes y servicios desde una temprana edad entre la humanidad necesitaba medir para conseguir intercambios justos. Es, es, existen evidencias en el antiguo Egipto que se hacía mención de este intercambio justo por medio de patrones de medida, ¿no? Al principio, en la humanidad medía con su cuerpo. Por ejemplo, utilizaban pulgadas, los pies, los brazos, también utilizaban objetos como varas, cuerdas, pero sin embargo, la variación de estos objetos a menudo ocasionaba desacuerdos entre las personas, ¿no? Es evidente que el intercambio comercial, el avance de la movilidad y el desarrollo cultural fueron impulsores de la metrología, ya que para poder realizar transacciones con lugares más lejanos era necesario crear un sistema de pesos y medidas que fueran el mismo sin importar dónde se estaba, ¿no? Es ahí donde se comenzó a utilizar los sistemas de medidas, ¿no? Porque antes era muy difícil, pero de ahí comenzó, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, en el año 5000 fue donde se inició en las unidades antropomórficas, que era lo que yo les decía anteriormente, que el ser humano comenzó midiendo con su cuerpo. Y así han pasado muchos años hasta que ahora tenemos una, una medida establecida. El siguiente término que tenemos es: ¿qué significa medir? ¿O para qué medimos? ¿No? Tenemos que: ¿qué significa medir? Medir es contar, comparar una unidad con otra, dar una valoración numérica, asignar un valor a propiedades y características de objetos, sustancias o fenómenos físicos denominados magnitudes físicas como la longitud, el volumen y la temperatura. ¿Para qué medimos? Medimos para evaluar una magnitud y tomar decisión en relación a ella, como por ejemplo, medimos la temperatura de nuestro cuerpo para realizar un diagnóstico, o medimos el tiempo de un de una carrera para evaluar el desempeño de un participante, las propiedades para evaluar el cumplimiento con requisitos y normas, para evaluar si un instrumento de medición mide correctamente. Tenemos aquí que la metrología se clasifica en tres grandes grupos, ¿no? Como por ejemplo tenemos la metrología legal.
La metrología legal está orientada a proteger al consumidor y es realizada por el Estado para garantizar que lo indicado por el fabricante cumple con los requerimientos técnicos y jurídicos reglamentados en el país, es decir, es de carácter obligatorio. El objetivo de la metrología legal es básicamente dar confianza al ciudadano en el uso de los instrumentos relacionados con transacciones comerciales, salud y medio ambiente. La met- Luego tenemos lo que es la metrología científica. La metrología científica se ocupa de los problemas técnicos y experimentales de la medición, entre ellas la realización experimental de las unidades de medida y la custodia y mantenimiento de patrones, así como la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de medición. La metrología científica se desarrolla generalmente en institutos o laboratorios oficiales de los distintos países del mundo llamados Institutos Nacionales de Metrología, que son responsables de realizar y mantener los patrones nacionales de medida en cada país. Luego tenemos lo que es la metrología industrial. La metrología industrial está encargada de promover la competitividad industrial a través del aseguramiento de las mediciones, por medio de la calibración periódica de sus instrumentos de medición, contra patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades, acompañada de buenas prácticas y procedimientos de medición, los cuales inciden en la calidad de los bienes y servicios. Tenemos aquí algunos instrumentos de medición, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el calibrador pie de rey, que sirve para medir con precisión elementos pequeños como tornillos, orificios u objetos pequeños, ¿no? Tenemos lo que es el micrómetro digital, que tiene la particularidad de realizar mediciones de hasta una milésima. Luego tenemos el nivel de agua, que es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento, ¿no? Es un instrumento muy útil para la construcción en general y para la industria, cabe recalcar esto. Tenemos lo que es el voltímetro, que es un instrumento para medir diferencia de potencial entre dos cargas, el amperímetro. Tenemos lo que es el microscopio, que es un instrumento de visualización que nos permite ver aspectos o características de objetos con una visión microscópica. Y el termómetro, que es muy utilizado en la actualidad. Aquí también encontramos algunos instrumentos de medición que nos mencionamos anteriormente, como por ejemplo el flexómetro, la cinta métrica, la escuadra, el transportador de ángulos, que son muy importantes. En este caso la escuadra es bastante utilizada en la industria de la carpintería. Tenemos las características importantes de un instrumento de medida. Es necesario que nosotros al momento de manipular cualquier instrumento de medición, ya sea digital o no, tenemos que conocer cuáles son sus características, ¿no? Porque debemos de conocer, por ejemplo, la precisión. ¿Qué es la precisión? Es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en las mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones, ¿no? La exactitud es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Tenemos que conocer lo que es su apreciación. La apreciación es la medida más pequeña que es perceptible a un instrumento de medida. También tenemos que conocer lo que es la sensibilidad, que la sensibilidad es la relación de desempeño entre el indicador de la medida y la medida real, ¿no? Cabe recalcar que los instrumentos de medición deben ser sometidos a pruebas de laboratorios metrológicos para verificar que trabajen correctamente. También tenemos lo que es la metrología en el Ecuador, ¿no? Es muy importante porque cada país tiene su sistema tiene su área el cual le normaliza. En este caso en el Ecuador, en este caso nos dice que el Sistema Nacional de Calibración organiza y determina los lineamientos, funcionamiento para la operación sinérgica de las capacidades metrológicas de los laboratorios públicos y privados, y así asegurar la confiabilidad de las mediciones asociadas a los equipos y patrones de medida que se emplean obviamente en la industria, el comercio, por ejemplo, el comercio, la salud, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología. En nuestro país, la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad establece que el Sistema Nacional de Calibración tiene como objeto procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país,
tanto en lo concerniente a las transacciones comerciales de servicios, ¿no? Como en los procesos industriales y los trabajos de investigación científica y desarrollos tecnológicos. Asimismo, para la implementación de este sistema se emite que el reglamento para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Calibración y de las redes meteorológicas ecuatorianas. Y por último tenemos lo que es la importancia y la necesidad de las mediciones, ¿no? Las mediciones juegan un papel importante en la vida diaria de las personas. Se encuentran en cualquiera de las actividades, desde la estimación a simple vista de una distancia hasta un proceso de control o la investigación básica. La metrología es probablemente la ciencia más antigua del mundo y el conocimiento sobre su aplicación es una necesidad fundamental en la práctica de todas las profesiones con sustrato científico, ya que la medición permite conocer de forma cuantitativa las propiedades físicas y químicas de los objetos. El progreso de la ciencia siempre ha estado íntimamente ligado a los avances en la capacidad de medición. Las mediciones son un medio para describir los fenómenos naturales en forma cuantitativa. Y concluyo esto con una frase que dijo el químico ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev, que dijo él que la ciencia comienza donde empieza la medición, no siendo posible la ciencia exacta en ausencia de las mediciones, ¿no? Y bueno, amigo, aquí he terminado mi explicación sobre el tema de metrología. Eh, Espero que haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda o algún comentario, alguna sugerencia, o creen que me haya hecho falta un tema, o quieren que les explique más detalladamente un tema de los que hemos tratado, pues háganmelo saber en los comentarios. Y dicho esto, muchísimas gracias.